Pero una cosa quiero decirles, que los cristianos, los que creemos en el Señor, debemos de ser como los políticos. ¿Qué hace un político? ¿Qué hace un político? No sé si ustedes lo sepan. Un político tiene corazón para todos. Ellos lo hacen, ¿por qué? Por interés, por tal vez por tener votos de esa persona, de una colonia, de una ciudad. Y a veces, aunque no estén de buen humor, si se le acerca una persona, pues abrazo, beso tal vez, ¿sí? Pero eso es política. ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? Pues amorosos. A lo mejor no eres amoroso y tal vez no seas demostrativo, pero en este camino no se vale que seas carotón, que andes de malas. ¿Cómo les voy a poner mala cara? Por ejemplo, si alguien viene a estar aquí, que no sea considerado todavía tal vez miembro de la iglesia del Señor, ¿cómo les vamos a poner cara? Pues un saludo. Debemos de manifestar que el amor de Dios en nuestra vida. Ahora, si nosotros pensáramos en una fiesta, una celebración aquí nosotros, y vamos a invitar a otros hermanos de otro lugar, ¿cómo nos sentiríamos mejor? Que nada más los locales, los que estamos aquí, estemos en esa fiesta, o que invitemos a otras congregaciones, a otros hermanos para que nos hagan grandes, entre comillas, para que estén con nosotros. ¿Qué es lo correcto? ¿Ustedes qué dicen? Pues invitar a otros. Pero bueno, si yo invito nada más a aquel que me cae bien, o por política, o porque quiero que esté ahí su presencia para que me haga grande, que haga bulto, para que vean los hermanos que hay gente, y no invito, por ejemplo, al hermano que está o que tiene a su responsabilidad los hermanos, eso tampoco es. No son las cosas así. Pero ¿cómo está eso? Qué ironías de la vida que un hijo a otro le diga papá, cuando su padre lo creció, trabajó para llevarle el sustento, y cuando ese hijo crece, tal vez su primer salario o parte de su salario a otra persona. Esto sucede en este camino, hermanos. Tenemos a hombres y tuvimos hombres que nos hablaron, que nos indujeron al camino de Dios, pero andando el tiempo, ¿qué es lo que hacen muchos? Desconocen a esa persona que los trajo al conocimiento de Dios y abrazan a otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona, según, los venga a ministrar. Pero en fin, bueno, el Señor en su palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que en este camino tenemos que ser agradecidos. Hermano Mauricio, por ejemplo, quien te habló, ¿cómo veniste al conocimiento de Dios? Por decir algo. Cada uno de ustedes. Yo creo que tenemos una persona, un mentor, por ejemplo, un tutor, así como humanamente, bueno, nuestros tutores, en mi caso, pues yo no tuve tutores más que mis padres. Pero un tutor es una persona que ocupa el segundo lugar después de los padres. Todos tuvimos un tutor, hablando espiritualmente. En mi caso, yo creí allá en Fresno, California, hermanos, allá por el año 1988. Yo tenía 21 años en ese tiempo, pero solamente permanecí 2 meses en esa congregación. ¿Por qué? Porque regresé a México y perdí comunicación con ellos. Los he buscado, no los he encontrado, y pues cómo brindarles un respeto, cómo pensar en ellos, cómo tenerlos en alta estima si no he sabido de ellos durante casi 36 años, casi para 37 años, no he sabido de ellos. Pero repito, una persona que te ayudó a dar tus primeros pasos en el Señor, pues siempre debemos de tenerle un respeto. ¿Por qué? Porque Dios usó esa persona ¿para qué? Para que viniera, te trajera a los pies del Señor. Pero en este camino, hermanos, no crean que todo es amor, todo es hojuelas con miel, como el dicho vulgar, ¿no? Expresiones rayadas del mundo. En este camino debemos de ser, hermanos, agradecidos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, alguien se tomó de su tiempo tal vez para invitarte, le pusiste una mala cara, te invitó una vez,
te invitó 2, 3 veces, hasta que poco a poco te fuiste acercando. Debemos de ser agradecidos. Un ejemplo, una ilustración, mi nieto ya tiene a su abuela que siempre lo cuida como si a mi esposa le estuvieran dando un salario. Es una expresión, no es un reproche. Mi esposa vive para cuidar a ese niño, y después cuando ese niño ya deje de ser niño y llegue a ser un hombre adolescente, un joven fuerte, y mire a mi esposa, a su abuela, con desprecio, con menosprecio, ¿sería justo? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque pues ese chamaco a veces se quedan en la casa, sus padres allá en el trabajo, lejos de casa muchas veces, y pues ese chamaco vive como un rey. Quiere comer esto, pues ahí está su abuela preparándole. Quiere tomar esto, o que le sirvan agua, o todos los cuidados, todas las atenciones que lo llevan a la terapia, que lo llevan al kinder. Y después, cuando esa persona crece y mira para allá, pues, ¿quién eres, no? Hermanos, en este camino no debe de ser así. Debemos de ser agradecidos, repito, con aquella persona que te enseñó a dar tus primeros pasos. Pero, pues, ¿cómo? He dicho muchas veces que ¿cómo decir que somos miembros de la iglesia del principio? Eso mencionábamos allá, y no hay un parecido, no hay una mínima semblanza en ti o en mí. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Portarnos a la altura, porque hay gente que no les debemos ni siquiera los buenos días, pero sencillamente no te tragan, no eres de su agrado. A lo mejor ustedes serán moneditas de oro, a lo mejor le caen bien a todo el mundo. ¿Cómo se consideran ustedes? Como moneditas de oro, así son ustedes. Hay gente que sencillamente no le caes bien y no le caes bien y punto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Me voy a poner a llorar, me voy a sentar a llorar porque una persona no me traga. Pues apenas que me estuviera manteniendo, tal vez, hermano. Tal vez. Curioso, hay viejitos que, yo no sé, voy a comentarles esto, voy a platicarles. Había un hermano que creyó entre nosotros, bueno, ya se fue, pero cuando llegó a una edad ya considerable, sus hijos ya no querían que fuera al centro, al tianguis, o allá pues a la ciudad, a pedir. ¿Por qué, papá? Pues entre nosotros no te hace falta nada. Aquí tienes comida, aquí tienes que beber, que comer. Nosotros aquí te atendemos. Cuando no te da mi esposa, pues te da. Y creo que se turnaban. Pero el viejito siempre le gustaba ir allá a pedir dinero. Y en una ocasión, pues ahí estábamos platicando, estaba el viejito ahí. Y luego alguien dijo que ese día era un miércoles. ¿Y saben qué hizo el viejito? Pues de repente se desapareció, y cuando se dieron cuenta, ¿saben en dónde estaba? Allá en el tianguis. ¿Por qué? Porque fue a pedir dinero. ¿Sí? Curioso. Bueno, hay hijos que se preocupan por sus papás, pero hablando acerca de esto, hermanos, lo que es la ingratitud. Yo les voy a preguntar, ¿cómo vinieron al conocimiento de Dios? ¿Acaso un ángel vino y les habló directamente? Pregunta. Todos tienen ese privilegio de que venga un ser celestial y te exponga el camino de salvación. Solamente hay alguien que tal vez lo pudiera decir. Acuérdense del apóstol Pablo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Saulo de Tarso, en ese tiempo, cuando iba persiguiendo a los cristianos a una ciudad, la ciudad de Damasco. ¿Cómo iba el apóstol Pablo? Pues iba persiguiendo, cuando de repente en el camino miró un resplandor y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era ese personaje? Jesucristo el Señor. Y bueno, ahí, Señor, se humilló este hombre con el resplandor de la luz. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Los que han leído:
entra en la ciudad y allí se te dirá, dice, lo que te conviene hacer. Fíjense, a Pablo el Señor Jesucristo le habló directamente. Y después, ¿cuál fue la orden? Entra en la ciudad. ¿Y en esa ciudad quién estaba? En esa ciudad había un hombre llamado Ananías. Y a ese hombre Ananías el Señor le había dado en visión, ¿sabes qué? Pues le había dicho, bueno, mira, este hombre está en Hechos, hermanos, no voy a meter en detalle. Lo llevaron a la ciudad donde estaba Ananías, y cuando Saulo de Tarso estaba allá en ese lugar, que se dice que llevaba 3 días ya en espera, sin comer, ¿qué más? Sin beber, había quedado ciego. Así venimos todos al conocimiento de Dios. Amén. Todos miopes, qué bueno que fueran miopes. El miope todavía, aunque cuando se trata de leer, aunque sea aquí, ¿verdad? O hay otros que así, de lejos. Pero Pablo, ¿saben qué? Traía unas escamas en los ojos. Traía unos pupilentes, pero no unos pupilentes esos de color azul, color verde, de color café, color miel, unos ojos bonitos. No. Traía unos pupilentes, pero ¿saben de qué? Color negro. Unas escamas que no le dejaban ver. Y entonces cuando Dios usó la vida de Ananías, entró y ¿qué le dijo? Hermano Saulo, recibe la vista. Y le impuso sus manos, y en ese instante, ¿qué sucedió con el apóstol Pablo? Cayeron las escamas, miró, así como tú ahora puedes ver el mundo espiritual, puedes hacer diferencia entre lo que es y lo que no es. Y entonces, después, ¿qué más? Lo bautizó. ¿Qué más? Después lo instruyó y después lo canalizó allá con la congregación para que cultivara su vida, y estuvo por un tiempo. Así es que nosotros, ¿cómo podemos mirar con menosprecio, por ejemplo, aquella persona que nos trajo al conocimiento de Dios? Fíjense, en este camino la palabra del Señor nos dice que los postreros serán primeros, y en viceversa, los primeros serán postreros. ¿Por qué? Porque en este camino, ¿saben qué? Los llamamientos son diferentes unos de otros. Amén. Algunos fueron llamados para tener un ministerio de esplendor, de brillo. Por ejemplo, Elías, el profeta de fuego. Por ejemplo, Eliseo, prodigios, milagros, sanidades. Hay otros que tal vez tuvieron un llamamiento así como el de Jeremías. Hemos hablado en algunas ocasiones cómo fue el ministerio de Jeremías, sufrido, en vez de que lo honraran por sus milagros. Nada de eso. Muchas veces lo metieron ahí a una cisterna para que muriera. En muchas ocasiones lo golpearon. ¿Cómo fue el ministerio de Jeremías? Lloro, tristeza, sufrimiento. Pero ¿saben qué? El llamamiento de Pablo no era cualquier cosa. Y entonces lo que doy a entender aquí que, bueno, en el primer viaje misionero, en la palabra de Dios hallamos Bernabé y Pablo. Pero en el primer viaje misionero, cuando Dios empieza a usar la vida del apóstol Pablo, se invierte la expresión y dice Pablo y Bernabé. Y entonces, en Pablo hubiera sido una ingratitud, por ejemplo, en mirar después a Ananías. ¿Quién es ese Ananías? ¿Quién es ese Ananías? Es más, yo sé más que él. ¿Cuántas cartas escribió Ananías? Pregunta. Pues nada. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Como 13 cartas, hermanos. Más inspiración, más unción, más facultad, echar fuera demonios, ciencia, sabiduría en su vida. Pero hay personas que por lo menos tienen. Pero hay quienes no tienen nada, que están esperanzados a que otros de fuera vengan a ministrarlos porque ellos no pueden hacerlo.
Y aún así se portan así orgullosos, ¿verdad? Porque tienen tal vez una casa de oración elegante, ostentosa. Hermanos, en este camino no hay lugar para esas cosas, para la ingratitud. ¿Hay camino para qué? Para la gratitud. En una ocasión una mujer decía, refiriéndose a su esposo, dice, él ha sido mi maestro. Él es el que me trajo al conocimiento de Dios. Él es y ha sido mi pastor. Él es... Pues es que así es. No creo que fuera justo que un profesionista, pues como ahora ya gana, mirara a su maestro de kinder allá medio encorvado, un esqueleto viviente, ¿verdad? Y dijera, por lo menos un reconocimiento, le doy gracias porque me enseñó mis primeras letras. En este camino, hermanos, tenemos que ser, ¿qué? Agradecidos. Agradecidos, ¿por qué? Porque alguien te trajo al camino. Porque alguien oró por ti. ¿Cómo te convertiste? ¿Alguien habrá orado por ti? Yo he conocido a pastores que en su tiempo de administración muchas veces oraron y ayunaron por los hermanos, por la congregación. ¿Dónde está la gratitud? Para que al rato nomás digan, hermano, pues gracias que nos estuvo ministrando acá, pero nosotros nos vamos. Por eso en una ocasión, hermanos, uno de mis hermanos cuando estaba en Estados Unidos me invitó a dar clases de música. Tenía 2 o 3 trabajos allá. Me pagaba $500 por 5 tardes, pero estoy hablando de casi 20 años atrás. Y yo no acepté eso. La segunda vez, piénsalo. Y si te animas, dice, yo te puedo regalar 13,000 pesos. Yo creo que eran los gastos de traslado de aquí hasta allá. Y sencillamente no quise ir. Le comenté esto al hermano al que fuimos a visitar, a su familia en esos días allá, y me dijo, ¿sabes qué? Acéptalo. Dice, los hermanos nunca te lo van a agradecer. Basta con que alguna ocasión te digan, hermano, gracias porque estuvimos ahí con ustedes, pero nosotros no vamos. Pues en ese tiempo él había terminado de perder a la congregación. Debemos de tener juicio también. Pero lo que estamos mirando acá es que, hermanos, en este camino no hay lugar para la ingratitud. Yo no sé si ustedes conozcan, hermanos, la fábula. Pongan atención porque no vengan a perder tiempo, hermano, y no se ofendan. No sé si ustedes conozcan la fábula de una serpiente que estaba atorada así como en un tronco. Levanten la mano si la han escuchado alguna vez. No la han escuchado. Y se dice que pedía ayuda, pero pues nadie le ayudaba. Pero de repente alguien le ayudó, pero en vez de portarse a la altura, pues que hace una serpiente. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de ser así. Nosotros debemos de ser, repito, agradecidos. ¿Y la gratitud con qué se paga, hermanos? ¿Con qué se paga la gratitud? ¿Cómo? Pues agradecimiento, y el agradecimiento hay de muchas maneras. Agradecimiento, hermanos, se demuestra de muchas formas, de muchas maneras. ¿Sí? Pero repito, aquel profesionista, porque logró escalar y conquistó tal vez no un título, alguna maestría, algún doctorado, y va a menospreciar a su maestro de kinder. ¿Quiénes son los maestros de kinder, hermanos? ¿Saben ustedes en el Señor quiénes son? Los evangelistas. Ellos te enseñan lo que es el arrepentimiento. ¿Qué más? La fe en Dios. ¿Qué más? Es el principio, es el principio del camino. Pero como después él aprendió muchas cosas, misterios, profundidades, y vas a menospreciar a alguien porque te enseñó a dar tus primeros pasos en el Señor. En Dios no es así.
No es así, hermanos. Así es que, ¿te pareces a la iglesia del principio? Pregunta, ¿se parecen o no se parecen? Proverbio Rosero dice, hijo de mi hijo, hijo de mi hija, primero, mi nieto, hijo de mi hijo, ¿qué dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? Pues cómo, ¿quién va a dudar, verdad? Si la mujer es el que trae a la criatura en su vientre, ¿eh? Así es que en ese tiempo muchos dicen que son, pero con sus acciones parece que no son. ¿Sí? Con sus acciones. Fíjense, vamos a leer cómo era la iglesia del principio. Y después vamos a considerar lo del gigante, hermano Loretino. Te hacía una pregunta sobre eso. Gloria a Dios. ¿Cómo era la iglesia del principio, hermanos? Miren, Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bueno, ¿qué miramos aquí? Que la multitud. Si hablamos de 3.120 cristianos, de allá de aquellos tiempos cuando se convirtieron, dice que todos ellos eran ¿de qué? De un corazón y un alma. ¿Qué entienden ustedes con eso? Un corazón y un alma. Un solo sentir, un solo pensamiento, un solo corazón. Y ahora si hablamos o si sumamos los 5.000 que se convirtieron después y los 3.000 y los 120 primeros, estamos hablando de una congregación de 8.120 miembros. Pero la palabra del Señor nos dice que todos ellos eran ¿de qué? De un solo corazón. Una persona que está en un solo corazón, si tiene un banquete en su casa, estará en un solo corazón. Vamos a pensarlo, que invite a la mitad de la congregación sí y la mitad de la congregación no. ¿Eso estará o será estar en un solo corazón? ¿O qué? Voy a invitar a los de más categoría y a otros porque los veo humildes, porque veo que no están a mi altura. ¿No los voy a invitar? ¿Eso es estar en un solo corazón? ¿Pregunta? Pues no, porque tengo que hacer acepción de personas. O los invito a todos o no invito a nadie. Pero eso no es estar en un solo corazón y en una alma. Así fue la iglesia del principio. Hay una cita más, hermanos. Hechos capítulo 2, verso 41. Gloria a Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero hermanos, pero repito, así fue la iglesia del principio. Ahora, ¿cómo son los hermanos de ahora? Los congregantes de ahora, los pastores de ahora, ¿cómo son? Parece que nada tiene que ver. El verso 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, ¿qué más? Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y se los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ahorita, fíjense, si ustedes fueran nada más por curiosidad en ese lugar donde se está celebrando esa fiesta, en ese lugar se supone que deberían de estar todos porque hay familias ahí, que aunque alguien quisiera negarlo, hay lazos que no se pueden romper.
tan cerca ahí, yo les aseguro que el otro, en vez de estar ahí, está allá en su reunión, en Bella Vista. La hermana del otro, en vez de estar ahí, pues allá están. ¿Cómo si a veces ni entre familia nos pudiéramos mirar, hermanos? Entonces, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida? Hermanos, a veces de veras que el cristiano es de lo más ridículo. Les había comentado que allá por Mixtepec, así un poco más arriba, hay un lugar que se llama Santa María Tepoztlántongo. Y en ese lugar había una congregación, hermanos, que se fragmentó a la mitad. Y por este lado los hermanos se juntaban para ir al culto el día lunes. Pero los de este lado iban el día martes. Y los de este lado iban el día jueves. Y los de este lado iban el día viernes. Y el domingo yo no sé cómo les hacían, pero es de lo más ridículo que pueda existir, hermanos, que por ejemplo, la mitad de la congregación vengan aquí en otro día, porque pues como no hay otro templo, no hay otro lugar, y eso por lo menos en una ciudad, tal vez nos echa de ver, pero en una población, hermanos, en un pueblo, fíjense, todo lo que se hace, ¿qué? Se sabe. Y lo más ridículo es que unos vengan el lunes, otros el martes. De este lado vienen el miércoles, los otros el jueves. La palabra del Señor nos dice que la iglesia del principio así era. ¿Cómo era la iglesia del principio? Cuando miraban que alguien tenía una necesidad, vendían sus terrenos. Pero en este tiempo, ¿quién va a vender uno de sus lotes, uno de sus terrenos? ¿Para qué? Para apoyar a alguno de los hermanos de esta congregación o de alguna congregación. Pues eso es un problema de ellos. Es más, ellos se metieron en préstamos, pues ellos que los paguen. Yo no les dije que fueran a sacar préstamos. Un ejemplo, ¿no? Hay personas que no son cuidadosas en su economía. Pero bueno, no da detalles la palabra del Señor. 44 del verso 2, del capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué es tener en común todas las cosas? En este tiempo puede ser un auto. Bueno, si no tenerlo en común, pero ser misericordioso, ¿por qué no darles un raite? ¿Por qué no llevarlos, traerlos? ¿Por qué no? La iglesia del principio fue así. Y si tú eres materialista, si tú eres de la banda del recodo, entonces, hermanos, no es posible decir que tengo un parecido con la iglesia del principio. Tengo que ser diferente. Diferente, ¿por qué? Porque en la iglesia del principio así fue. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué más? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto está difícil, hermanos, pero el hecho de ser bondadosos, yo creo que nadie nos los puede quitar. ¿O cuántos creen que por regalar algo se van a quedar pobres? Se van a quedar pobres. Ojalá y pudiéramos entender si el mundo lo dice, tal vez aunque no lo pone por obra, pero cuando nos vayamos de esta vida, díganme, ¿qué se van a llevar? Nada. No se van a llevar nada, tal vez ni los zapatos, porque hasta eso allá en los pueblos, cuando una persona moría, le quitaban los zapatos, le quitaban los guaraches y les ponían guaraches de palma. Así hacían allá, que según para que pudiera caminar en el camino de abrojos y entrar a la vida, todo al revés. Esta vida es el camino de abrojos, aquí es donde necesitamos el calzado del evangelio. Ya de muerto, ¿para qué? Pero entonces, hermanos, vendían su propiedad, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Perseveraban unánimes cada día en el templo, comían en las casas. Luego dice con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón.
Pero si a veces ni entre hermanos profesando la misma fe no se pueden ver, este camino es camino de perdón. Fíjense, hay una cita más, Colosenses capítulo 3 verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vístanse, en una sola palabra, vístanse como escogidos de Dios, no de orgullo, no de vanidad, no de enojo, no de rencor, no de odio, sino que aquí dice santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero ¿qué es lo que hemos escuchado a veces? Pregunta, ¿a ustedes nunca los han calumniado a alguien? ¿Sí saben qué es calumnia? Cuando hablan mal de alguien o cuando inventan cosas. Cuando inventan cosas que no son ciertas. ¿A quién de nosotros no? Bueno, a lo menos a mí me han calumniado, hermanos, a mí me han ofrecido que la esposa de fulano, que la hija de fulano, hermanos, calumnias. Calumnias, ¿por qué? Por sembrar cizaña en esa persona. ¿Para qué? Para que la gente los prefiera a ellos. Y me han inventado cosas, calumnias. ¿Así debe de ser el Hijo de Dios? ¿Así debe de ser el cristiano? Vuelvo a repetir, personas que no les debes ni los buenos días. Y por lo menos, pero hermanos, ¿qué dice aquí el verso 13? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vístanse ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. El amor que hace, hermanos, todo lo sufre, todo lo soporta. Te ofendieron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer si alguien nos ofende? A mí me han calumniado delante de asambleas de cosas que no son ciertas, y ese ladrón, ¿verdad? ¿Para qué? Para levantarse el cuello, ¿verdad? Y ni se dan cuenta que dan razón de su odio, de su amargura, cuando no les debemos ni los buenos días. Y no que la hija de fulana es esposa de él, y no que a mí me platicó que la hija de fulana dice que es de él, platicando con otro. ¿Para qué? Para sembrar cizaña en el corazón. Y me han ofrecido, hermanos, a quién sabe qué tantas personas. Colosenses, estamos mencionando. Si alguien te ofendió y profesas la fe de Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Pues aunque no te guste, tienes que perdonar. ¿Cuántas veces para empezar? ¿Quién lo sabe? 70 veces 7. ¿Alguien puede leer esa cifra? 70 veces 7. 70 veces, bueno, 7 por 7, 49. Pero ahí dice 70 veces 7. Escriban 70 veces 7. A ver, ¿a cuánto asciende esa cifra? Hermanos, más de 1 millón. Millones, a lo mejor trillones o billones. Es prácticamente una vida en llevártela en qué, en perdonar. Aquí no hay camino para qué, para el odio, para la amargura. No hay camino, no hay lugar para ese tipo de acciones. Pero a veces lo irónico es que ni entre hermanos, ni entre parientes se pueden llevar. ¿Por qué? Hermanos, porque primero antes está la carnalidad del Hijo de Dios. Así es que la iglesia del principio, hermanos, ¿cómo era? Pues aquí están sus características. Tenían todas las cosas en común. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden decir gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a leer respecto a lo que el hermano estaba preguntando. Estábamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 19 en adelante. Otra guerra